Amigas, amigos de la provincia de Pastaza, a través de la señal de Sonovisión, qué placer que estén con nosotros en esta ocasión en un diálogo con José Luis Cortázar, quien es director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Gracias por estar con nosotros. Quiero agradecerle muchísimo por estar con nosotros, por aceptar esta entrevista que tiene un motivo, y es que tengo aquí en mis manos un documento que señala que las comercializadoras de gas licuado de petróleo, o sea, de gas doméstico, enfrentan una demanda por presunto peculado que ha sido presentada precisamente por usted. Si nos puede dar detalles del por qué usted presenta esta demanda. Bien, muchas gracias por la entrevista. Siempre un gusto visitar este prestigioso medio de comunicación. Precisamente, a raíz de que asumí mis funciones hace casi un año en la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, dispuse que se haga un estudio minucioso respecto de la comercialización de los remanentes, de los excedentes de gas, ¿sí? Para conocimiento de la audiencia. Cuando nosotros en nuestros hogares decimos que se nos terminó el gas de uso doméstico en la bombona, eso es parcialmente cierto, no es exactamente así, dado que, producto de limitaciones técnicas de las válvulas que nosotros tenemos en nuestros hogares, ya no es posible evacuar todo el gas y siempre queda un poquito ahí en el cilindro. Eso es lo que se conoce técnicamente como remanente. Claro. ¿Sí? Ese gas retorna a la planta de envasado y luego resulta que, por poner un ejemplo muy gráfico, aunque no sean los valores exactos, cuando inicialmente se llena un cilindro que estaba totalmente vacío, en ese cilindro entran 15 kilos, ¿verdad? 15 kilos, exacto. Cuando llega el cilindro a nuestra casa, nosotros decimos que se nos terminó el producto, queda un remanente. Supongamos, para efectos del ejemplo, que eso fuera 1 kilo. Que en realidad es menos, pero suponiendo, para facilitar el ejemplo, que fuera 1 kilo, ¿no? Ese gas regresa a la planta de envasado, dentro del cilindro, y cuando la envasadora lo vuelve a envasar, evidentemente ya no entran 15 kilos porque está uno adentro. Entran 14. Entran 14. Ese kilo que sobra se queda en los tanques, en las esferas de almacenamiento de esa planta de envasado. El problema está en que ese kilo de gas fue comprado al Estado para el segmento doméstico, por lo tanto con subsidio. Claro. Porque el Estado, como todos conocemos, subsidia el gas de uso doméstico. Luego, algunas comercializadoras lo que han estado haciendo es, ese kilito de gas, evidentemente sumando de todos los cilindros que circulan en el país. Que deben ser millones de kilos de gas. Muchos kilos. Claro. Lo han estado vendiendo al segmento industrial sin subsidio. ¿Sí? Ya. Más o menos para que tengamos una idea. En esas bombonas que además son diferentes, envasan ese gas, ese kilo, por llamarlo así, ¿no? El remanente, y lo venden al segmento industrial. Un cilindro de gas en el segmento doméstico cuesta, pues, en depósito $1.60, más o menos a domicilio que nos dejen en $2.50. Bueno, claro. ¿Sí? Un cilindro industrial puede costar entre 18 a $22, dependiendo del sector. Entonces la ganancia es notablemente, 10 veces más, pues, ¿no? Es muy alta. Y este tipo de actividad, desde que se establecieron las reformas a la ley de hidrocarburos y al Código Penal, constituye un hecho delictivo. ¿Sí? ¿Qué sería lo que deben hacer las comercializadoras con este remanente? ¿Qué sería lo legal? Ya que esto que me señala usted no sería legal. Lo que deberían hacer es comercializar los remanentes al mismo segmento del cual provienen. Si yo tengo un remanente del gas doméstico, pudiera utilizar esos remanentes en el sector doméstico, pero eso no les resulta rentable, ¿no? Claro. Asimismo, para conocimiento de la ciudadanía, alrededor del 90% del gas que se comercializa a nivel nacional es en el segmento doméstico. Apenas un 10%, una parte muy baja, es entre los sectores industrial, agrícola, taxis, donde existe, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría, una porción muy grande, es en el segmento doméstico. Por lo tanto, los remanentes también son mucho mayores en el segmento doméstico que nosotros. Algunas empresas lo que han estado haciendo, como repito, es utilizar este remanente del segmento doméstico para otro segmento. Actividad que no está permitida en la legislación nacional. Pero me imagino que esto que usted se ha dado cuenta, porque no habíamos pensado en ese pequeñísimo detalle del remanente de las bombonas, le puede generar problemas con las comercializadoras. ¿Qué está ocurriendo en este proceso legal? Bueno, tal vez la ciudadanía no lo recuerde muy bien, pero en el mes de junio del año pasado, yo tenía apenas un mes en funciones porque ingresé en mayo, yo le envié un documento a las comercializadoras recordándoles que no podían hacer este tipo de actividad porque constituía un hecho delictivo y que les conminaba a que de manera inmediata suspendieran esta práctica. Tal vez no lo recuerden los medios de comunicación, sí, porque suelen ser bastante acuciosos en sus investigaciones. Tal vez recuerden que en junio del año pasado hubo un problema de abastecimiento de gas. Así es. ¿Sí? No digo que tenga que ver una cosa con otra, pero es bastante extraño, ¿no? Bueno, puede haber la suspicacia, pudiéramos relacionar los dos eventos. Pudiera ser, sí.
Posteriormente, en el mes de julio, la Agencia de Hidrocarburos remitió formalmente a la Fiscalía General del Estado las investigaciones producto de las auditorías que nosotros hemos realizado por el periodo del 2002 al 2012. Todo ese periodo ya fue auditado. Tenemos ya ahí cifras que nos han preocupado bastante. Para nuestro criterio, solo en este periodo, las comercializadoras estarían debiendo al Estado ecuatoriano alrededor de $100 millones. Una cifra impresionante. Producto de esta comercialización indebida, ¿no? Falta por realizar la auditoría correspondiente al año 2013, que justamente está arrancando el día de hoy. Esperamos, ojalá más o menos en un mes, tener ya los resultados del 2013, aunque entendemos que a raíz de la advertencia que se les hizo el año pasado, muchas comercializadoras suspendieron esta actividad que venían realizando, pero de todas maneras solamente las auditorías nos darán las cifras exactas. Ahora, las comercializadoras señalan que de acuerdo al acuerdo 431 estarían ellos amparados en esto para hacer lo que están haciendo con el remanente. Si nos pudiera explicar bien esto. Desde luego que dentro del proceso las comercializadoras tienen pleno derecho de emitir sus argumentos, ¿no? A nuestro criterio, y si uno lee el texto exacto de este acuerdo ministerial, lo que dice el acuerdo es que los remanentes de gas deben contabilizarse, ya que producen afectaciones en más a las utilidades de las empresas. Claro. El acuerdo, repito, si uno lo lee, dice deben registrarse, deben contabilizarse. No dice en ninguna parte que se puedan comercializar a otro segmento. Ya. El acuerdo lo que señala es que debe contabilizarse para proceder este remanente a utilizarlo en el mismo servicio del gas doméstico, me imagino. O sea, expresamente solo indica que debe contabilizarse y registrarse, porque esto va a producir, es un gas que no estaba considerado, ¿no? Claro. Al ingresarlo, contabilizarlo, va a producir un aumento en la cantidad de gas que comercializo, evidentemente, y por lo tanto me va a significar mayores utilidades, y eso sin duda debe ser de importancia para el servicio de rentas internas por el tema de declaración de utilidades. Lo que no dice ese acuerdo es que se pueda, como evidentemente no podía decirlo, es que se pueda comercializar ese gas en otro segmento, lo cual sí lo dice de manera muy enfática que es una actividad prohibida, lo dice la reforma realizada a la Ley de Hidrocarburos en el año 2007. Por eso la Agencia de Hidrocarburos, ante el conocimiento de un presunto acto irregular, lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. El fiscal ya pues me ha pedido que proceda al reconocimiento de firma y rúbrica, cosa que ya hice, y además entendemos que ha pedido a la Contraloría General del Estado que, conforme lo indican las normas ecuatorianas, realice un examen especial para determinar si existe o no una conducta dolosa. Ese ya es un tema pues que la Fiscalía en su momento lo resolverá y sabrá pronunciarse. Pero viendo los montos que usted señala, de acuerdo a esta primera auditoría, son montos elevadísimos. Las comercializadoras tendrían cómo asumir esto. ¿Cuál sería el mecanismo como para quedar a bien con el Estado? La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, como le digo, ha determinado una deuda de $100 millones que tendrían las comercializadoras, sin contabilizar los intereses, pero desde luego que las deudas del Estado se deben reconocer como intereses. Por lo tanto, asciende el monto total alrededor de 136 millones. Nosotros ya hemos notificado de esto a las comercializadoras, nos encontramos en un proceso de conversación con ellas que está muy cercano a dilucidarse, a poderse resolver, para que el Estado pueda recuperar estos valores que le estarían adeudando. La idea es llegar a un acuerdo entre las partes, independientemente de este proceso que usted ya ha presentado en lo judicial, en la Fiscalía. Claro, en la vía administrativa, nosotros queremos llegar a un acuerdo, estamos muy avanzados y entiendo que lo vamos a lograr, para lograr que el Estado recupere estos valores que se le adeudarían, y en la vía pues penal ya es un tema que le corresponde a la Fiscalía. Pero los argumentos de la comercializadora es que ellos lo han hecho porque no había nada que se los impidiera, me imagino. Eso es lo que ellos sostienen. A nuestro criterio, la reforma que se realizó a la Ley de Hidrocarburos y al Código Penal en el año 2007 es totalmente clara y prohíbe de manera expresa este tipo de actividad. Sin embargo, como repito, dentro del proceso de investigación de la Fiscalía, evidentemente que la otra parte tendrá pleno derecho de esgrimir los argumentos que considere convenientes. En el caso de que lleguen a un acuerdo entre las partes, acuerdo administrativo, el acuerdo del el proceso que está en la Fiscalía, ¿llegaría a su fin o eso continúa avanzando independientemente de los acuerdos que puedan llegar? Esa es más bien una pregunta para la Fiscalía, ¿no? Yo no soy abogado, entiendo que las responsabilidades administrativas y penales son dos cosas diferentes. Yo no creo que sea así, sin embargo, eso es, nuevamente le indico, un tema que la Fiscalía deberá pronunciarse en su momento. Para nosotros, en el plano administrativo, desde luego nos interesa mucho que el Estado recupere estos recursos que
Consideramos que se le adeudan. Ya se nos acabó el tiempo, pero solo para que nos quede en la cabeza, ¿cuál es el monto? 136 millones de dólares. Incluidos los intereses, sí, 136 millones de dólares. ¿Qué sería lo que estarían adeudando por el cometimiento de este presunto acto ilícito de vender el remanente de lo que queda en las bombonas de gas al otro sector, al sector industrial? Muchísimas gracias, se nos fue el tiempo, pero siempre gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. José Luis Cortázar, director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, haciéndonos conocer de esta demanda que ya está presentada en la Fiscalía, pero que también se espera llegar a un acuerdo con las comercializadoras de gas de uso doméstico. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Un abrazo. Hasta pronto.